Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Maribel Díaz, acompañada de... Abigail Díaz, pero me pueden decir Abby, y esto es Pasa tus días con las Díaz, tu nuevo podcast favorito que es conducido por este par de hermanas que tienen por apellido Las Díaz. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo propuse porque No, pero espere. estoy viviendo sola. Cállate. Sí, o sea, cuéntanos dónde estamos el día de hoy. Hoy estamos en un nuevo spot, as you can see, porque este es mi nuevo apartamento y pues está muy lindo. Como puedes ver, acá hay una decoración. Con una calavera que tiene historia. Con una No sé si se calavera que alcanza a tiene ver, historia. de hecho. No sé si se ¿Sí alcanza a se ver. alcanza a ver? Ok. Y todos, bueno, creo que muchos de los objetos ¿Elementos? decorativos que hay ahí son de mis viajes, entonces es como muy bonito. Pero creo que justo por eso, porque me mudé y porque estoy viviendo sola con un perrito que de pronto más tarde vean pasar por acá. Que ya apareció en el episodio anterior, de hecho. Anterior, sí, se llama Loki. Pues me he sentido sola y alejada porque estoy viviendo en un lugar que no me esperé vivir en algún momento, pero pues bueno, son decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, eso me hizo pensar en cuando uno muchas veces prefiere estar mal acompañado que estar solo. Lo curioso de eso es que uno no se da cuenta que la está cagando. O sea, es la vida que te está diciendo que la estás cagando, ¿no? Pero bueno. Y como demostrándole a uno que uno sí puede o que es mejor muchas veces estar solo que estar en ese plan con los amigos al que uno no quería ir o estar en esa relación en la que uno ya sabe que uno ya hace rato que se perdió, no sé, el respeto, el amor, bueno. O incluso en esa sociedad, ¿no? Porque también a veces estamos en sociedades que no sirven, o sea, hablando del tema laboral y uno pues tiene mucho miedo de estar solo, como lo que me pasó a mí cuando arranqué con esto que hago, que yo busqué muchas asociaciones, ¿de acuerdo? Sí. Y busqué y no, o sea, una remadera pues que yo cansada y no salía, entonces como que hay que aprender a escuchar, ir con la vida, no en contra de la vida. Sí, totalmente. Eso me hizo pensar como en mis proyectos, en que muchas veces me han pasado que he querido, o bueno, mucho de mi camino profesional se ha formado desde las agrupaciones. Claro, es Y natural. ahora que estoy haciendo cosas sola, es más difícil meterle el hombro a cosas que son solamente para ti que cuando involucran a otras personas. Y siento que eso Bueno, pero habrá yo que creo que verlo. depende. Yo creo que depende de compromiso, porque hay personas que se les facilita más, es no, es para mí y solo lo hago para mí, pero personas que tenemos un poco nuestra personalidad, en la que en algún momento hemos sido muy dadoras y la balanza ha estado toda desequilibrada, así, de tanto dar. Total. Entonces, claro, como que se empieza a dificultar hacer más para uno o en la misma medida o con la misma cantidad de esfuerzo que como el esfuerzo que uno ha invertido en esos proyectos grupales, por ejemplo. Sí, Sí. a mí me gustaría compartir una experiencia cero chévere, o sea, Sí. cero Complicada. chévere, muy complicada, en donde yo elegí estar mal acompañada en lugar de estar sola. Imagínense que yo, bueno, yo tenía un noviecito y es muy importante también decir en este momento que pues yo llevaba toda la vida hasta cierto punto que ya la vida me obligó teniendo relaciones de pareja. O sea, yo no era capaz de estar sola y de hecho cuando yo hablaba con mi hermana de cuál era el miedo más profundo que yo tenía, yo decía estar sola. Eso se veía extrapolado en muchas cosas, ¿no? No solamente en lo de la relación de pareja, pero bueno, digamos que yo en ese momento igual estaba muy chiquita. Sí, yo pensé, si no O lo dice, lo voy sea, a decir yo porque estaba demasiado chiquita. O sea, ¿cuánto tenía? ¿16? 16 años. Estás, pero O sea, yo re empecé chiqui. teniendo relaciones amorosas desde los 12 años, una bebé. Desde ahí yo no dejé de tener vínculos afectivos. O A sea, los terminaba una relación e inmediatamente iniciaba con iniciaba otra. con otra, pero inmediatamente es un mes de Parce, pero hay luto. gente que a la semana siguiente o a los dos O me días, o sea, pasaba que yo ya le tenía reemplazo al man. De pronto yo ya, digamos, yo empezaba a salir con el man una semana ya antes tenía de terminar. ya tenía un alguito. Sí, yo ya tenía un alguito, yo ya estaba empezando ahí a hablar. Entonces, si alguien me empezaba a gustar, yo ya sabía que este ya para afuera. Y bueno, el caso es que ese exnovio llega y me invita a un viaje con su familia. Y entonces yo fui como, bueno, listo. Cabe aclarar que esta relación ya venía diciéndome, no es por ahí,
pues el man me dejaba un montón plantada, me dejaba esperando hasta las 2 de la mañana y llegaba a mi casa a las 3, a la casa de mi mamá, a golpear y yo le abría, o sea, no, el oso, el oso, el oso. Yo no me acuerdo de eso. Sí. Y yo viendo Betty la Fea. Tan divino. Yo viendo Don Armando hasta las 2 de la mañana y el man llegaba. Me acuerdo tanto, en fin. La cosa es que el man me invita de viaje y yo, bueno, listo. Y yo me fui con la mamá de él en el carro, No, de pero ¿a la quién mamá. le dicen que se vaya de viaje? También es que... Y entonces yo me fui con mi maletica, todo comprado, recién comprado, vestidos, Ay, sandalias, sí, todo, yo o no me sea, yo acordaba así de como esos súper divina, sí. detalles, Hasta ahorita me estaba acordando también. cierto. Y entonces lo primero que pasa es que la señora, no, mamá de mi expareja, llega y adelanta un carro en carretera y un policía la pilla. Entonces pague, soborno, ¿no? ¿Y quién puso la plata? Parce, sí, sí, ya me acordé. Ay, no, todo Porque la mal. señora no tenía efectivo, entonces yo Y lo pasé la peor plata. es que era súper pinchada, o es. Es súper O pinchada, sea, súper... súper pinchada de yo soy la más, la que más tiene, la que más gana, Uy, todo no, lo más caro y que no tuviera plata y que le pidiera a una niña de 16 años o a una adolescente. Pues bueno, una adolescente, parce. O sea, el es oso. que eso no tiene presentación ni nada. O sea, qué Nada, boleta. el oso. Bueno, Ya, pendeja. vuelve pendejísima, arpía, o sea, Uy, sí, es una arpía de novela. sí, 2 horas después. Dios, terrible, o o sea, sea, acá estamos en el juicio, cero iluminación, cero neutralidad, pero es una arpía. es una arpía, o era, pero bueno, ¿quiénes somos para juzgar? La cosa es que vuelve a pasar lo Eso ya cada mismo, quien. ella vuelve a avanzar otro carro cuando ya llevábamos como otra hora de viaje y vuelve y la pilla otro policía y yo vuelvo y pago. O sea, yo para ese momento yo ya llevaba 100.000 pesos. Y yo como, bueno, y ella, no, muñeca, no te preocupes, yo ahorita te pago, no sé qué tal. Y yo como, "Ay, bueno, está bien". Era de un viaje Bogotá a Neiva. Para los que no conocen, vayan y miren en Google Maps, es un viaje largo. Y entonces, Como 10 horas, no, como 8 seis horas. horas, 6 horas, pero Ok. terminamos demorándonos como unas 8 horas o algo así. Ah, ok, La ok. cosa fue que llegamos y entonces ella le quería hacer una fiesta sorpresa a su esposo, me parece mucho. Entonces fuimos a un local de estos comerciales grandes a comprar que los platos, que todo. Entramos, compramos las cosas de la fiesta y cuando salimos entramos al carro y yo no vi mi maleta. Se habían llevado mi maleta con todas mis cosas compradas, con todo. Y yo pues obviamente fue como que me puse súper mal y me puse a llorar de una. Y lo primero que yo dije fue como, no, pues yo creo que me devuelvo para Bogotá. Pero entonces la señora fue como, no, no te vayas, yo te compro ropa o algo así, que yo te preste y que no sé qué hoy. Y de ahí para allá, babies, fue terrible. Yo resulté quedándome esa noche. Ya me compró como unas chanclas, como 3 calzones, me prestaba ropa porque ni siquiera me compró, o sea, me compró fue zapatos, pero Sí, sí, y no me no, compró y otra como cosa y, 2, 3 panties, porque pues no le iba a prestar panties, y no pero me pagó tampoco la plata. sino Bueno, que eso fue otra historia, pero bueno. la cosa fue que ya después de eso fuimos esa noche a un evento en el pueblo. Yo iba en el jeep, yo iba en un jeep y mi novio iba en un carro con un primo de él, X. Iban en el carro, pam, 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 y llegamos como a la plaza central del pueblo y entonces cuando yo me iba a bajar, yo cogí una barra del jeep, la barra se soltó, yo me fui para atrás, me caí sobre el hombro, me salió un morado que ustedes no quieren saber. Me dolió hartísimo, o sea, yo pensé que me había como jodido, Fracturado o algo. fracturado algo. Y como mi novio iba en otro carro, pues yo fui como, vengan, ¿dónde está mi novio? No sé qué tal cosa, y el man no estaba. Después lo fueron a buscar, estaba en un bar bailando con otra vieja. Hay Y muchos yo detalles de los cuales me estoy enterando en este y momento con yo los televidentes. seguía en el viaje. Vale. Hubo un momento, por ejemplo, que estábamos como en la feria y eso que empiezan a botar harina. O sea, que empiezan a botar Sí, sí, harina sí. y a mí me empezaron a botar harina y me echaron, y entonces me empezó a venir la sangre por la nariz porque yo estaba bajo el rayo del sol y me empezaron a echar cerveza encima, marica, y yo así súper humillada, ¿En así como serio?
¿qué Yo es no esta sabía mierda? eso. ¿Por qué me está pasando esto? No, horrible. Y yo después buscando ahí a una señora como, por favor, deme agua, y la señora echándome baldados de agua después, y yo así como sin entender nada. No, o sea, Claro, porque la vio con sangre, esa señora con pensaría que sangre, usted le con estaba harina, dando con un derrame cerveza. cerebral y que se le estaba saliendo el cerebro por la nariz. Y pues la No, señora me, 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 terrible. me sacó un balde y con cocadas, yo así, porque o sea, era como una comparsa. Entonces, pues no, yo no me quería quedar atrás, entonces la señora tampoco quería que yo me quedara atrás, entonces me empezó a echar agua, y Ay, yo qué así peligro. con la ropa toda mojada, ropa de la mamá del man. Entonces cuando yo llegué corriendo de que ya había avanzado la comparsa y que ellos estaban, porque la mamá de mi novio estaba al frente del jeep, súper divina con un abanico, y entonces yo llegué con su ropa mojada, yo y me dijo como, esa camisa es nueva, y yo como, Y usted con sangre. y yo con Esta es sangre, mucha. y yo, no, Uy, muchos en, detalles me estoy enterando el día de hoy junto con usted. y lo siguiente, lo último, la tapa, fue que yo iba caminando con mi novio a comer algo. Yo tenía mucha hambre, él también, y entonces pues íbamos así caminando, cuando apenas pasa una moto por el lado de nosotros, explota una botella y a mí se me corta la pierna, y yo llego y miro y empieza a chorrear sangre. Me tienen que llevar a un hospital, me tienen que coser, y mi mamá, mira, ni idea, porque yo decidí no contarle nada para no preocuparla, porque ya me habían pasado muchas cosas. Esa fue como la última cerecita de muchas cosas. Entonces, conclusión, Sí, no porque me estén va a mal dar algo. acompañadas. No, yo creo que cuando la vida quiere que Cuando tú el no tipo se estés, llame, no mentira, y la mamá se llame. arroba Sí. el Instagram. Cuando la vida no quiere que tú estés en un lugar, parce, pues obviamente te va a mandar 18.000 señales, y si tú no las entiendes, te va a subir el aceite hasta donde haya sangre. A mí, por lo menos, pues me pasó, la última fue la de la cortada de la pierna, e igualmente yo me devolví con ellos, o sea, yo no me devolví sola. Yo preferí quedarme ya en un momento con ellos porque ya me sentía como muy con falta de poder, ¿no? Pienso yo que fue lo último que por eso ya decidí no hacerlo, porque al principio, cuando me robaron las cosas, yo dije, me voy sola, pero ya fui perdiendo como ese valor a medida que me fueron pasando cosas, y ya Y hubo un que cada vez momento, era peor y sin cada vez plata era y sin peor, todo, o sea. sin plata, sin nada. Entonces ya hubo un momento donde yo ya me resigné a devolverme con ellos, pero fue prácticamente el peor, una de las peores experiencias. He tenido muchas muy malas. Con esa experiencia no sé cuál podría comparar, pero sí, Pero en razón a la edad que usted tenía y lo atemorizante que fue, pudo ser la peor hasta este momento, teniendo en cuenta el punto de la vida en el que usted estaba. O el sea, peor, sí, y que sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. O sea, sí, yo no sabía un montón de cosas que se fueron, está diciendo ahorita. fueron muchas Que entonces, que es humillaciones. la falta de confianza. Perdón. Ah, Tenemos que pa, pa, conversar. pa. Mentira. No, pues yo le conté muchas cosas, usted no se acuerda. Entonces, sí creo que ese es como, en ese momento yo me tomé la vocería para contar esa experiencia larga, porque creo que se ve detalladamente cuando a uno le van subiendo el volumen a la experiencia, y a que uno no debe estar en un lugar o con una persona. Yo no tenía que estar con ese man, ni obviamente allá. Y bueno, yo creo que acá está bien para hacer una pregunta que le quiero hacer. Y es que ustedes saben que siempre hacemos como esa sección de preguntas, ¿no? De preguntarle a la otra. Cuando uno sabe que necesita estar solo, ¿uno lo siente desde el principio? ¿Es una cosa más racional o es más un sentimiento? ¿O cómo es? Porque usted pues en ese momento igual estaba muy chiquita, pero usted se acuerda, digamos, por ejemplo, cuando se cuadró con el man como, como que yo no estoy segura, como que hay algo ahí, o era una cosa más racional. Con él, por ejemplo, sucedió otro viaje también muy tenaz, Sí, terrible. sí, muy. Y creo que simplemente sí, yo no quería estar sola. No lo O sea, sentí. no había ese nivel de conciencia de decir, es que yo Yo siento que como necesito que estar no, sola. pero No, yo ok, sentía no que, podía. que era una relación, o sea, yo sentía que era una relación disfuncional, aparte porque me lo decían algunos amigos y esto, sobre todo uno que estaba ahí re gallinaseándome.
Gallinaseándome es que me estaba cayendo, Que le estaba coqueteando, cayendo, que le estaba, flirteando. sí, Sí, él flirteando, como, cortejando. sí, él tratando de que yo me separara del man. Pero no, simplemente yo no lo hacía y era muy loco porque pues yo me tragaba como ese dolor y mucho de los desplantes que él me hacía y trataba de vengarme, pero sin que el man se enterara. Entonces era todo muy extraño, o sea, era realmente muy Sí. tóxico, todo. Ok, o sea que se podría decir, digamos, que si uno está en ese punto como de inconsciencia, pues uno no se entera, uno no se pilla de qué es lo que está pasando, de cuáles son pues como las disfuncionalidades, o si la vida te manda personas, aparte del que le está uno gallinaseando, como que le diga, oiga, no, pero espérese. O sea, ahorita usted mirando hacia atrás podría decir, no, pero es que sí, la verdad, sí, al principio puede ser que me haya metido en esa relación sin mucha conciencia, pero no sé, pasaron 3 meses, lo que sea, y yo ya empecé como a caer en cuenta, o de repente ya varias personas me decían, Es que yo era consciente, no a este nivel al que estoy ahorita de muchas terapias después, muchas terapias y libros, después, y y libros, y podcast, conferencias, y y de cosas, todo, claro, información. conversaciones y cursos, ay, bueno, ya. Eh, pero, pero pues no era capaz, o sea, no era capaz de ver, por ejemplo, que la experiencia se me estaba volviendo más difícil cada vez, pero creo que uno sí lo nota, sobre todo cuando uno no cuenta las cosas a los Ay, amigos sí. o no las cuenta completas, porque a mí me pasaba, sobre todo con mi mejor amiga, con Paula, Ajá. me pasaba que yo como que no le contaba mucho las cosas. O sea, y con Claro, porque cuando usted uno ya se incluso, siente vergüenza, es que hay cosas que yo no sabía. ¿viste? Y nosotras siempre nos hemos contado todo, o sea, Una señal también muchas veces de que uno está en un mal lugar con una mala compañía es cuando uno no le cuenta a la gente porque uno sabe que está mal, o sea, uno sabe que le van a decir a uno cositas que uno ya sabe y que uno no quiere aceptar. Pero bueno, o sea, creo que yo no he sido la única que ha decidido estar mal acompañada, que sola. Pero yo quería, sale corriendo, me siento avergonzada. no, es que ya para qué seguimos hablando. Cambiamos de tema, el día de hoy vamos a hablar de... Sí. Bueno, sería, yo quisiera saber cuál es un indicador de que debes pasar un periodo de soledad. Yo creo que un indicador muy claro es cuando se está repitiendo la historia. Bien sea que, por ejemplo, en el caso de la relación de pareja, algo típico que se llama igual que el exnovio. O sea, eso es como, Ah, parce, sí, o sea, algo vas a repetir y ahora, pues, pudo ser el, sí, desglosemos esto un poquito. sí, O sea, hay personas que son del despertar de la conciencia que hablan de que una señal concreta es, eso, que se llame igual que la expareja, y yo no sé ¿sí? si ustedes han escuchado a sus amigos o ustedes Ay, es mismos, que mi novio se llama igual que mi exnovio, es que tiene el mismo apellido, es que tiene el mismo nombre, es que lo que sea. Porque bueno, que viva en el mismo barrio, uno dice, bueno, pero que se llamen igual. Ahora, si fue el súper exnovio, buena señal, no mentiras, no, sí, no sé. o sea, como que no es tan tenaz, pero si fue un lugar donde estuviste, o sea, si fue una relación, una persona con la que pasaron un montón de cosas tenaces y viene y se llama igual, pues yo te diría, presta atención. O sea, eso es algo muy Sí, concreto. Por ejemplo, pongámoslo en el terreno de la amistad, también que se llame, aunque bueno, ahí es un poquito diferente, pero digamos que se conozcan en situaciones muy similares, que tengan, que se llamen igual o que se dediquen a la misma tarea, que hayan cosas que tú digas, uy, no, es que es súper casual porque preciso pasó esto con esta amiga y es igual que con esta otra amiga con la que incluso terminaron mal o lo que sea. Entonces yo diría esas cositas, pues sí, préstele atención, o sea, no nos tienen que creer, sencillamente pues compruébenlo, busquen como en sus registros o qué te está pasando ahorita para que digas, ¿cómo así? Otra cosa, cuando, por ejemplo, hablando en el término, pongámoslo en el área laboral, como listo, yo tuve un negocio con una persona, me pasó que me fue como el rabo, esa vaina se fue para la ñoña, esa persona me robó, listo. Empieza un nuevo emprendimiento con otra persona y empiezan a pasar cosas parecidas. Es que es eso, es que se empieza a repetir la misma historia.
Y yo creo Y cuando se repite y es algo, perdón, y es algo que no es bueno o que tú sientes, porque es que uno lo siente. es que eso era lo que iba a decir, O sea, es que la se cosa siente que uno, igual. que uno dice como, y se siente feo, ¿sí? Parce, ponle cuidado a eso porque de pronto va a repetirse una experiencia de la cual tú no has querido aprender. Porque la vida le toma un examen, así como cuando uno está en el colegio o en la universidad o lo que sea estudiando, que uno necesita pasar por ciertas pruebas pues para poder saber si aprendió, o la vida misma, no sé, está uno aprendiendo a conducir, pues obviamente van a haber situaciones que se van a presentar y ahí es donde se pone a prueba si uno sabe o no sabe. Sí, La vida es igual, entonces yo creo que la repetición de nombres, de lugares, de de situaciones. circunstancias, de situaciones, de fechas, cuando hay una repetición, y ojalá que sea sistemática, que no sea una cosa aislada, sino que pasa lo mismo y pasa, yo diría, oiga, póngale cuidado a eso porque de pronto hay algo que yo no quiero ver. Y otra cosa, pues, es ser muy objetivo y uno mirar, en el caso, por ejemplo, de la relación de pareja, porque, ojo, esto de los periodos de soledad es que no solamente se da con el tema de la pareja, se da también con las amistades. Corte. Sí, Sí. total. O sea, Total. yo creo que eso es algo que también nos ha atravesado a las dos, Ay, el tema de la mucho. amistad. O sea, no sé si a usted más que a mí o sencillamente en tiempos diferentes, como que cuando yo estoy así con un círculo de amigos o lo que sea, justo usted está sola o viceversa. Pero a veces la vida te tumba todas esas relaciones de amistad. O sea, te tumba en el sentido de que no funcionan, que no se siente orgánico, que los planes a Hay veces que no se dan tan forzarlos fácil, mucho. o hay que forzarlos mucho, hay que agendarlos 50.000 veces porque nunca se da, O uno es el que tiene que hacer todo para o que eso funcione, esa relación, lo que sea. exacto, entonces esa es como las señales de la vida, o sea, mirando hacia afuera, pero mirando hacia adentro es ser muy objetivo y mirar como, bueno, cuál es mi necesidad de estar acompañado, acompañada. ¿Cuál es la necesidad, hermano? O sea, es que tampoco. O sea, cuál es la necesidad. Hay un autor que es no, mentiras, que es, Su novio. Es mentiras, que no, corten, molestamos corten. mucho con eso. Bueno, hay un autor, hay un escritor que habla de algo que él lo describe como la nicotina social. Y es esta necesidad de un estimulante, de yo tener que estar a toda hora haciendo planes y esto del FOMO, de Fear of Missing Out, o sea, como el Ujú, miedo a perderme algo. ujú. Y cuando los planes están saliendo desde ese lugar en donde yo no me puedo perder algo, en donde me cuesta quedarme sola en mi casa, pues, ¿qué está pasando? Ahí ni siquiera toca mirar tanto hacia afuera, es mirar a mí qué me está pasando. Entonces Sí, es más digamos, por ese lado. volviendo al tema de lo de la historia está horrible, también yo creo que era mucho eso, ¿no? Como, ay, pero es que estoy aquí de viaje y estoy con mi novio y estoy de viaje y estoy haciendo cosas y pues de todas maneras ya me robaron, pues ya Pues ya que, que, y igual, pues ese ya ahí, que es muy peligroso, o sea, porque mucho. puede haber, o sea, ya que no es que ahí ya paró, es que puede seguir pasando y pasando y pasando y se puede poner todavía peor a unos niveles insospechados. Yo creo que una cosa que es muy importante también acotar es, pues, que eso está relacionado también directamente con la abundancia. O sea, el hecho de que tú te pierdas un plan o el hecho de que tú ya no vayas a estar con una persona o con ciertos amigos o en cierto proyecto laboral, no significa que no vayan a llegar más y mejores. Y creo que a veces nos hace Total. falta como esa confianza con el universo y con nosotros mismos de que nos merecemos eso, o sea, somos hijos de, o sea, esto es como casi que imposible, el hecho de que estemos materializados es como un milagro. Entonces, y eso ya nos hace merecedores de un montón de cosas. Entonces, creo que a veces se nos olvida eso y le tenemos miedo a perder el plan, etc. Por eso mismo, porque creemos que no va a haber más, porque, bueno, también viene obviamente de que a uno le da miedo estar con uno mismo, pensaría yo, obvio, confiando de que van a llegar mejores cosas y no estar como, ay, pues es que, ¿qué más hago si estoy acá en la casa y sola y sin... No, amor, o sea, te puedes quedar y estar Y más tranquila. ver qué pasa, cómo me siento. Si hay una necesidad imperiosa de tomar el celular,
o el móvil y estar ahí metida en redes sociales. O sea, no puedo estar conmigo porque es que eso es grave, cuando uno no puede estar con uno, Sí. cuando uno no puede estar sin un plan. Eso es grave porque hay un intenso vacío interior que el miedo que me da a estar sola o a estar solo es porque si entro ahí me va a encontrar con un desorden, con un mierdero, con una cosa como tan oscura puede ser que no me gusta entrar ahí. Entonces ese miedo extremo a estar solo, porque desde el Sí. miedo a la soledad, establecer vínculos, eso nada bueno sale de ahí. Se los dice a alguien que fue absolutamente dependiente en todas sus relaciones. El miedo no es buen consejero en ese sentido, ¿no? Mm. Sí, si lo estamos analizando desde ese lugar. Uno solo aprende a estar solo estando solo. Y yo para eso quería como también preguntar, ya que hablamos de en el momento en el que uno decidió estar mal acompañado en lugar de estar solo, si han habido momentos en donde usted decidió estar sola en lugar de mal acompañada, o sea, que usted dijo como me duele o lo que sea, o va a ser incómodo, pero prefiero estar sola y enfrentarme a esto que estar mal acompañada. Pues como ya lo he comentado en otros episodios, yo pues me separé hace ya, hace rato, hace un par de años, pero eso se veía venir, era como crónica de una muerte anunciada y de hecho se volvió harto el tema de que me va a separar y nunca pasaba. Pero después de eso hubo un momento en donde estaba atravesando por una serie de problemas con mi hijo mayor. Yo estaba muy desesperada, estaba de verdad como que no hallaba qué hacer y estaba hablando con el papá de mis hijos. Estábamos hablando por teléfono y él empezó a meterse por un ladito en donde me empezó a decir los beneficios de que estuviéramos viviendo juntos frente a esta situación que estaba pasando con nuestro hijo. Manipulación. Y sí, eso es manipulación. Y como le decía yo a mi hermana tras bambalinas, o antes de iniciar, todos hemos manipulado, o sea, y es una cosa que tenemos mucho en nuestro comportamiento, casi que en el ADN, porque es que así hemos crecido con un montón de creencias y cosas. Entonces, pues no es como que yo acá la más iluminada y él el más monstruo, no, sencillamente pues son cosas que pasan cotidianamente, pero él igual pues sí quería volver conmigo, o sea, él no aceptaba Sí. que habíamos terminado. Me empezó a mostrar los beneficios y en ese momento, esos son segundos, microsegundos, que yo alcancé a pensar en la posibilidad de otra vez volver con él. Pero quiero que profundices un poquito más. Era como que me decía lo siguiente, era como, mira, esto no estaba pasando, él tampoco estaba así descontrolado cuando yo estaba viviendo en la casa. Que había una situación con el hijo mayor. Sí, fue por la época en la que él empezó a consumir sustancias y entonces pues estaba atravesando por un tema de rebeldía que es natural, que eso le pasa a todos los adolescentes, pero él lo estaba llevando pues a un extremo. Entonces se estaba poniendo muy feo y él empezó a decir que él estaba así de descontrolado, era porque él no estaba viviendo en la casa. Y obviamente para mí, pues me puso a pensar, ¿no? Claro, porque yo, le validó sus miedos. claro, O sea, porque el otro siempre te va a estar mostrando tus miedos. Entonces yo estaba muy asustada de no poder sola y muy chistoso porque finalmente, bueno, en fin. La cuestión es que porque en gran parte de la relación ella pues estaba haciendo muchas cosas sola. sí, Eso era lo que ella iba a decir. sí, o sea, Y eso es importante también acotarlo, perdón, y es que muchas veces le tenemos miedo a enfrentar una soledad que ya está que ahí. ya está. O sea, uno es todo, marica, Chistoso. sí, O sea, uno está loquito. Entonces, yo tenía mucho miedo, pero más allá del sentimiento mío era de lo que iba a pasar con mi hijo. Entonces hubo unos microsegundos que yo alcancé a pensar en decirle que sí. Pero algo todavía más profundo me dio terror estar pensando en esa posibilidad otra vez. de tenerlo ahí. De volver No. a ese lugar, Y de aparte, esa relación. porque yo me acuerdo que este señor decía como que podían vivir como en la misma casa, ¿no? Sí, Sin sí. que pasara No, nada o algo sea, así. como tú en una habitación y yo en la otra. O sea, qué cosa tan mentirosa, obvio no. O sea, Manipulación. eso no pasa, o sea, eso de que yo me separo y estoy en la misma casa y a ver, no te has separado. Ya. O sea, acéptalo. Entonces, porque están en el mismo territorio, están en la misma casa. O sea, tú te estás contando una mentira, pero eso es otro tema. La cuestión es que yo sentí terror, o sea, terror de volver a estar como estaba, aunque no la estaba pasando bien, porque ese es el quid del asunto, que a veces
se nos ha vendido, pues como que se dice mucho en redes sociales y debido pues a esta explosión de información que hay ahorita, en donde Sí, se habla del desapego y desde un lugar así como en donde tú estás en una imagen de solemne paz, namaste. namaste, y no es así, o sea, el desapego duele. Y enfrentarse a esos miedos profundos duele un montón. Y Así a tú estés en veces, terapia, igual te va a doler. Lo que pasa es que estás acompañado y sabes sortear, vas a tener herramientas. Pero en ese momento, por ejemplo, siento que fue el gran reto en donde yo de verdad me tuve que enfrentar. Ya había dicho, sí, esto se acabó y ya llevábamos varios meses, pero en ese momento siento que fue un momento crucial en el que yo tuve que enfrentarme a dos cosas muy atemorizantes. Una era continuar sola y la otra era volver con él. Y las dos eran igual de, no eran igual, o sea, eran muy difíciles, pero yo escogí mi difícil. Y mi difícil era hasta, o sea, voy hasta el fondo voy conmigo, hasta las últimas consecuencias con esta porque de decisión. lo otro yo ya probé mucho, años, Sí, años, o sea, fueron años. Entonces yo voy hasta el fondo y me acuerdo que cuando es como si hubiese tenido una anticipación, ¿no? O sí, sea, es como si en ese momento alguien, mi yo una del futuro, premonición. me hubiese dicho como, hey nena, cuelga porque si no la vas a cagar. Y yo le dije, ay, no, no, mira, es que tengo que salir. Y colgué y fue como, yo me acuerdo que cogí el celular, Y lo hice botó. así Ay, y me fui. O sea, puta. fue una cosa de verdad un poco Qué surrealista. feo, sí. Entonces, yo pienso que haber atravesado por ese momento tan difícil, porque involucraba lo que a mí me ha movido a no sé, a no morirme en algún momento de la vida, fueron mis hijos. Entonces, el hecho de que involucrara a mi hijo y que yo tuviera tanto miedo de lo que podía pasar con él y de cagarla, ¿no? Esto le pasa mucho a las mamás y a los papás también, es que yo no me salgo de esta relación porque qué tal mis hijos. Y es que sí es un miedo bastante profundo, ¿no? Sí, Que claro. valida tu propio miedo a estar solo, pero bueno, pero es una cosa muy fuerte. Entonces, haber atravesado por eso, eso me dio la valentía para en otros momentos decir no a lo que no quiero. Entonces salí, por ejemplo, con una persona años después, de hecho esto fue hace 3 años, en Sí, donde conocí a alguien por la calle de la manera más absurda, si se puede decir. sí. Una persona que me aborda en la calle, yo soy súper desconfiada y aún así no intuí, no se me activó la intuición. Bueno, seguramente tenía que atravesar por esa experiencia. Resulté saliendo con un hombre, un tipo que me acuerdo que el día que lo vi estaba tomado y yo pensé Mm. como, uy, no, o sea, personas con vicios, cero, pero resulté saliendo con el man a pesar de eso. Sí, no, y la vida te cobra la La incoherencia, incoherencia. te la cobra duro y más dependiendo de lo que tú haces en la vida. Si lo que tú haces es esto, por ejemplo, estar difundiendo contenido, estarle diciendo a otros, ya no estamos en los 80, ni en los 70, ni en los 60, o 50 o 40, donde la incoherencia no se cobraba tan duro, no, hoy día sí, hoy día la vida te pasa factura rapidito. Entonces yo empecé a salir con esta persona que entre otras cosas resultó ser una persona peligrosa, un Acosadora. acosador. O sea, el tema hubo un tema legal de por medio, o sea, donde yo tuve que buscar asesoría legal, Poner caución. poner, o sea, y hacer todo lo que yo no pensé que en algún momento tuviera que hacer en la vida, como poner límites de forma contundente verbalmente, a los gritos, Legalmente. legalmente, irme de donde estaba porque esta persona me amenazó de muerte, o sea, fue una cosa así. Nos han pasado unas Sí, cosas, muchachos. O sea, uy, mejor dicho, acá hay podcast un día para de rato. estos hacemos un live y nos preguntan las Sí. historias. Entonces, por ejemplo, en ese momento, pues yo duré muy poco saliendo con este personaje. O sea, eso fue una cosa que salimos como 3 meses y medio o menos de 4 meses y de forma intermitente porque yo todo el tiempo estuve como, ay, no, no, pero otra vez volvía y salía con el man. Haber atravesado, por ejemplo, por ese momento tan difícil, eso me permitió tomar fuerza para más adelante también y con mucha terapia y con mucho trabajo personal. Y cuando las dos decimos trabajo personal, nos referimos a libros, talleres, conferencias, podcasts, terapia, o sea, lo que esté al alcance de tu tiempo y de tu bolsillo, porque hubo una época donde yo, por ejemplo, no podía estar yendo a terapia como sí puedo ahorita, o estar invirtiendo en mí como sí lo hago ahorita, no podía.
y me tocaba mucho usar YouTube y yo creo que por eso también nosotras sintonizamos mucho con este tema, porque en momentos en donde nuestra economía ha estado difícil, esta ha sido una herramienta de aprendizaje. Totalmente, totalmente. Sí, o sea, es una gran herramienta, no solamente para uno divertirse, que está bien, no es que esté mal, pero hecho este paréntesis, enfrentarse a esos miedos profundos, porque en mi caso estaba el miedo de lo que pasaba con mi hijo, pero por debajo de ese miedo estaba mi mayor miedo, que es el miedo a la soledad. Yo estuve en esta relación, pues sí, con el padre de mis hijos, muchos años, más por miedo que por amor, más por miedo a estar sola que por amor. Entonces, desde un lugar por donde yo ya he pasado, establecía mis vínculos desde ahí, yo les digo, chicas y chicos, no lo vale, no vale el tiempo, que es el activo que tú no recuperas, o sea, es Mm, el que no vuelve. Está bien, vale que tú no sepas, sí, o sea, que haya un punto de ignorancia, y no lo digo de forma peyorativa, sino de ignorancia, ignoro, no tengo una información, como le pasaba a sí, mi hermana, estaba muy chiquita, pero después de unos meses, un año, uno ya se da cuenta. uno ya se da Uno ya, cuenta. hay un punto donde uno se empieza a dar cuenta. Por más chiquito que estés o por más inexperto, por más, uno ya se empieza a dar cuenta. Entonces, si tú estás en un punto donde hay una relación de pareja o hay un vínculo de amistad, ¿no? Que de eso hablamos O en de otro episodio, socios. esos vínculos de amistad que te jalan pues como un yunque, que no hay nada nuevo, pero no nada nuevo de qué otro plan hay para hacer, sino un crecimiento o conversaciones incómodas, lo hablábamos con un amigo, y yo le dije, mira, yo te tengo que decir algo, primero te quiero pedir permiso porque, o sea, el tema del que te voy a hablar es este. Sí, Primero quiero pedirte permiso porque ni siquiera sé si quieras hablar hablar de sobre esto. eso y también está bien. Tampoco Me sé si dijo, quieras que yo opine sobre esto. exacto, pero yo venía con esta inquietud hacía mucho rato y él me dijo, no, sí, Mari, dale, yo lo acepto. Le dije, ok, yo pienso que en esta situación tú no estás viendo esto y para mí no es fácil decírtelo, pero pasa esto, esto y esto. Y los dos hemos dicho, también en nuestro grupito de amigos, como, oiga, poder tener conversaciones incómodas es muy valioso también con los amigos. O sea, y uno sentirse, pues no es que se sienta chévere, pero al menos sentirse tranquilo de que no lo van a mandar para la porra por tener una conversación incómoda, por mostrarse Ujú. vulnerable o por decir que no a un plan o lo que sea. O lo que sea. Entonces, si a ti te está pasando eso en un vínculo de pareja, en un vínculo de amistad donde tú no puedes ser tú porque es un pedo, y ni que hablar de cuando hay una sociedad en donde se está recargando el trabajo, en donde no se te reconoce lo que tú haces y por el contrario es como por debajeado tu Te trabajo, ningunean, sí. que no, que porque es que es mi hermano, que porque es que es mi primo, que porque es que es mi mejor amigo de la niñez. Pienso que ahí hay que evaluar y hay que escoger el difícil. Sí, Y eso hay me parece difíciles muy que valen bonito. mucho, o sea, que sí valen la pena, o sea, que valen de verdad el esfuerzo, el miedo, atravesar eso, porque después la vida le responde a uno. Uf, No podemos, sí, no podemos pretender que las cosas cambien o que tengamos respuestas diferentes ante las situaciones si siempre tomamos las mismas decisiones, y si no chicos, estás chicas, dispuesto, chiques. sí, si no estás dispuesto a enfrentar retos, o No estás sea, dispuesto tampoco al crecimiento, o exacto, sea, o sea, el crecer duele. sí, O sea, acordémonos de cuando éramos niños y nos estaban, se nos caían los dientes, marica, duele. Ay, duele un montón, es súper fastidioso. duele o Y que van cuando saliendo los nuevos dientes, duele. Cuando están saliendo los senos, duele. duele. Y no estamos acá pues dramáticas, sino que es algo natural. Que muchas veces vemos el crecimiento como algo que pasa y ya. No, tú accionas también, tú haces renuncias y escoges las cosas difíciles. Eso me parece puntazo. Puntazo. Si a ti te da tanto miedo la soledad, algo tan sencillo como un fin de semana de verdad estar sola o solo, pues pregúntate qué está pasando ahí. Y entra a evaluar más a profundidad. Hay herramientas. Yo me conozco desde muchas herramientas, pues porque me tocó. Pero, por ejemplo, tengo un video sobre eso en mi otro canal, por si quieren mirar. Es como un curso gratis. Entonces, el enneagrama es como una herramienta para que tú puedas profundizar en el autoconocimiento. Y mi eneatipo, el eneatipo que me identifica es el 2, que es el que le tiene miedo a la soledad. Desde el tema del niño interior, la herida que moldeó como mi personalidad o con la que yo me identifico y veo que es la que más me duele, es el abandono que ocasiona dependencia.
Entonces, por ejemplo, esas herramientas que tú consigues en canales como el mío o como el que quieras, te van a permitir entenderte y tener un punto de partida. Y mejor, o sea, lo bonito, Hacerlo temprano que sí, tarde. mejor temprano que tarde. Y lo bonito de uno enfrentarse a esos miedos es que llegan vínculos cada vez más acordes. Y hay veces que llegan y se van rápido. Vínculos que También, duran un año, 6 meses, pero que fueron perfectos, pero son más sanos. Hay más sinceridad, hay más equilibrio. como no hemos mirado esta parte de la persona que elige estar siempre sola, que creo que eso Ese también, es un extremo. Y cuando ese es un estamos en una extremo. polaridad, mmm, Sí, o sea, siempre es muy importante como mirarnos eso, pero ¿qué pasa cuando una persona elige siempre estar solo? una persona que prefiere estar sola desde un lugar muy genuino, chévere, porque es una elección también. Pero cuando la persona prefiere estar sola y está en esa polaridad extrema, es porque le tiene miedo a intimar, a compartirse con otras personas y desde ese lugar obviamente nunca va a generar un vínculo real, ¿Por qué le tiene miedo a intimar? porque en algún punto esa persona siente que no tiene mucho que ofrecer y que es un poco como un fraude. Pasa mucho como en esa En su psique. psicología. Sí, en una de las formaciones que estuve, en la de bioneuroemoción el año pasado, había una clase, entonces hacían como sesiones en vivo y había un señor que tiene o tenía en ese momento del ejercicio como Ujú. 63, 64 y el señor era un ermitaño, o sea, de hecho él decía que él era muy ermitaño, entonces él vivía solo, él nunca se casó, no tuvo hijos, vale, es una elección. La cuestión es desde dónde lo hizo. O sea, él en este punto estaba haciendo también esta formación porque él sentía que él no era capaz de establecer vínculos. Entonces, en la sesión empiezan como a escarbar, ¿no? En la vida de él. Resulta que a él le gustaba como una, no sé si era una vecina, no, Ujú. era una señora, o sea, si era como del barrio o vecindario, dependiendo de dónde vivas, y era como que la señora atendía como en la tienda, Era la tendera. algo así, como en la panadería, la cafetería, el café, no sé. Y entonces a él le gustaba ir allá porque ella pues Porque era se la la que atendía y encontraba. se la encontraba, pero él no era capaz no sé, de pedirle el número, parce, o de invitarla a tomarse un café, no, Marica, ya con no, 60 y pucho de 60 y años, pucho de Nach. años. No. Y entonces, pues bueno, se desarrolla todo el ejercicio y obviamente le hacen ver eso, pues ahí a nivel grupal que yo decía como, Qué parce, qué difícil que a uno lo difícil. expongan Que sí, así. claro, obviamente uno accede como alumno, ¿no? Pero entonces el tema de él era que sentía que él no tenía mucho que ofrecer, que era como si él fuera un poco fraudulento. Son personas que se sienten muy insuficientes, pero desde otro lugar. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo estuve en vínculos que no eran los más sanos, o en este vínculo que no era muy sano, yo me sentía insuficiente, entonces prefería llenar ese vacío con otra persona. En ese caso, esta persona está en esa misma vibración, pero en la otra polaridad de yo no me siento suficiente y me da miedo que me pillen lo insuficiente que soy. Entonces prefiero estar sola. Las dos cosas son Son de tremendas. autoestima, ¿no? Las Como dos cosas son de autoestima. Entonces, vulnerarme se requiere pues también mucha mucha valentía, valentía. se requiere mucho trabajo personal Sí, porque y yo cuando pregunté eso, yo pensé que la respuesta iba a ser, tiene miedo a que lo lastimen. No eso también sé. pasa, de que tiene miedo a que lo lastimen. Hay personas en esta misma formación, por ejemplo, estaba el caso de una señora que se había separado hacía como 20 años Sí, y resulta que ella se separó y sí. entonces el profesor le decía que si ella había vuelto a tener alguna relación y ella dijo que no, que nunca más, que ella había decidido que no porque, y él le dijo, Toda eso es tajante. una polaridad, tú estás en un exceso también, porque claro, sí que te hacía falta estar sola un tiempo, pero el hecho de no, de cerrar completamente esa puerta y de no permitirlo, pues es porque hay algo ahí. Entonces él le ¿Será pregunta que a mí me cómo, está pasando eso? Ah, entonces le dice como, bueno, ¿y por qué decidiste eso? Y ella le dice, no, yo decidí que nunca nadie más me iba a volver a hacer daño. Entonces sí pasa. Ahora no está mal estar en soledad, o sea, es una elección. Pero cuando es desde un lugar de me da miedo, y entonces me lleno de vínculos superficiales.
y de planes y de cosas, pero no hay profundidad en los vínculos que hay. Eso me hace acordar de estudio que hicieron sobre la felicidad. Bueno, eso yo lo leí en el libro de Marian Rojas Estapé, de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y ella habla de un psiquiatra que lleva Sí. a cabo un estudio que es el más largo que se ha Que hecho se ha sobre hecho a través del tiempo. sobre la felicidad. Lleva como 80 años y todavía no se ha Sí. terminado porque Y este libro lo escogieron- escribieron hace más de 4 años. Ella escribió este libro escogieron hace más de 4 diferentes personas de Estados Unidos que vivían en diferentes clases sociales, por decir, en diferentes partes de Estados Unidos y les empezaron a estudiar, digamos que sus niveles de felicidad. digamos, como los niveles hormonales de las hormonas del bienestar, como la oxitocina y todo esto. Bueno, el man descubre después de mucho tiempo que las personas que eran más felices no eran las que tenían más dinero, las que habían alcanzado ciertas ¿Éxito? metas o ciertos logros, ni las que habían viajado no sé a dónde, no. Eran las personas que tenían unas relaciones significativas importantes y las que podían como compartir momentos con otras personas, o sea, como este tema de intimar lo importante que puede ser y que realmente te puede estar enfermando muchas veces también, elegir estas cosas por miedo, ¿no? Como estar solo. Muchas veces está en tener relaciones significativas y no vacías, porque si tenemos igualmente un montón de relaciones vacías, nos vamos igualmente a sentir igual. Sí. Para, por ejemplo, estar solo, ¿qué claves podemos compartir? En mi caso, yo podría decir, nuevamente replico en solamente aprendes a estar solo estando solo y enfrentándote a eso, pero podrías irte llevando en cosas que te gusten, porque pues siento que hay niveles, ¿no? Como que hay niveles de Eso iba a decir. soledad, o Estaba sea, esperando que tú terminaras. hay actividades que son más difíciles de afrontar estando solo. Entonces, pues obviamente lo ideal es que empieces estando en esos espacios, pero que sean los más fáciles para ti, con eso lo vas afrontando de una manera más fácil, ojalá sin evadirte, porque a mí me pasaba mucho que yo, ay, sí, voy a estar sola, y iba y me drogaba, o sea, era como, estoy evadiendo mi soledad igual, sí, y de todas maneras esos momentos eran muy tesos, porque habían momentos en donde igual no me gustaba, o sea, era como, igualmente no te puedes evadir, así así le pongas algo para que te evadas. Entonces, ojalá que lo puedas hacer en full conciencia. Ese sería mi primer consejito. El otro, que va muy de la mano con lo que dice Abby, es ir de menos a más en cosas cotidianas, como ir a almorzar solo o sola. O sea, a mí me daba terror pensar en eso. Y es que yo pensaba que era como la persona más fracasada de la vida ir a almorzar sola. Me pasó ¿no? también. Entonces, digamos, yo, por ejemplo, cuando estaba pues con esta relación que les comento, estábamos ahí, la familia, estábamos los 4. O todos, digamos, con mis hermanos y así. Y entonces yo veía a alguien almorzando solo y sentía lástima de esa persona y yo creo que esa persona toda feliz, ¿no? O no lo sabemos. Pero... ¿Y qué importa? O sea, al fin y al cabo yo digo, ¿qué importa que alguien piense eso de uno? Exacto, pero a mí me daba terror y yo me acuerdo las primeras veces que yo fui a comer sola o a almorzar sola, que fue después de separarme, creo, no sé si antes lo hice, porque yo ya estaba empezando a cambiar cosas cuando me separé, yo ya estaba viviendo el duelo desde antes, bueno, en fin, pero recuerdo que las primeras veces fue muy complicado, recuerdo la primera vez que fui a cine sola, fue muy incómodo, pero le vas agarrando el gusto y empiezas a saber también a ti qué te gusta, pero el hecho de tú permitirte explorar de menos a más, se llega a ese momento en donde puedes hacer, por ejemplo, puedes viajar sola o solo, que ese es un... ¿Ya lo hicimos? Sí, ya lo hicimos. Yo de hecho me voy en 2 días a viajar sola, hace rato que no lo había podido hacer. Y es un momentazo de autodescubrimiento porque pues te enfrentas también al momento de aburrimiento, como de, ¿qué hago? No tengo con quién hablar, entonces ¿qué hago? Leo o simplemente estoy acá y veo qué pasa. Entonces eso, ir de menos a más y empezar por esos pequeños planes. Ay, que no soy capaz de ir a almorzar. Bueno, tómate un café o lo que te guste, aromática, o lo un que te batido, guste, porque si por ejemplo eres una persona galleta, que, no sé, le gusta leer, bueno, pues entonces... ir a la biblioteca. Mi hija va un montón a la biblioteca, le encanta parcharse sola e ir a la biblioteca, por ejemplo. Bueno, una clave que siempre decimos en todos los episodios es
darte la oportunidad de trabajar en tu autoconocimiento, en saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te disgusta, si necesitas la ayuda terapéutica, hacerlo, o sea, eso yo creo que lo vamos a decir en todos los episodios, porque pues es que es como un básico para poder avanzar en estos procesos que Igual, nos cuestan. sí siento que es muy importante volver a recalcar lo que usted dijo antes, que Ujú. es no solamente la terapia, es la terapia del tú a tú con el terapeuta, sino que muchas veces este tema de consultar libros y todo resulta ser muy potente. No pienses que todos los pasos los das tú, porque una vez que tú das un paso, la vida La también vida da responda a otro. eso. Sí. Y algo que es o sea, que es como muy concreto y haz una lista de las cosas que te gustan y de las cosas que te disgustan para ubicarte en esos lugares y decir, bueno, me gusta ir a cine, listo. Viendo lo que te gusta y lo que te disgusta, es más fácil hacer planes para contigo. Y Y también también, para con los demás. y también para con los demás, y también permítete pues no hacer planes. Así estés súper aburrida o súper aburrido, deja que ese aburrimiento entre. Sí, eso también me parece muy bonito cuando uno, desde ese lugar de uno estarse descubriendo en los planes también, porque es uno descubrirse en ese plan solo, ¿no? Y Sí, no acompañado, sí. también uno empieza a descubrir como, ay, parce, a mí definitivamente esto sí lo disfruto más en compañía, esto sí lo disfruto más con una amiga. O También esto lo es, disfruto igual, lo puedo o hacer esto, sola, lo puedo hacer acompañada ajá, y está entonces bien. es descubrir, dejarle de tener miedo a lo desconocido, pues, al Sí, final. Creo que eso es todo por ahora. próximamente más historias terribles, ¿no? Dios, qué drama. Dios. Sí. Bueno, Bueno, chicos, chicas, chiques, muchas gracias por estar acá. No se les olvide suscribirse, hacer algún comentario de temas que quieran ver o de las herramientas que les han servido o de los planes que más les gustan estar solos. Bueno, coméntenos también sus dudas. No se les olvide que nosotras también tenemos otras redes sociales. Yo aparezco en todas mis redes, todas como Abismal, así aparezco. Y mi hermana aparece como yo aparezco como Maribel Díaz Rojas en YouTube y en el resto Maribel Díaz Holística. Y donde te ofrezco muchas herramientas en Maribel Díaz Rojas, el canal de YouTube. exactamente. Eso iba a Ahí es decir. donde te doy un montón de herramientas. Ella tiene su canal muy terapéutico, yo tengo pura Danza. coreografía y danza en mi otro canal, que igual la aparezco así, Avia Abismal. Espero que les haya gustado, no se les olvide poner su like, porque de esa manera pues nos ayudan a que esto llegue a más personas, no se les olvide compartirlo también y nos vemos en un siguiente episodio de Pasa tus días con las días. Chao. Chao.